Como otras muchas empresarias y empresarios anónimos, devolvemos con hechos a la sociedad lo que ella nos da y nos sentimos muy orgullosos todos los que formamos Mercadona. En 2022, siguiendo con nuestro proyecto legado, hemos invertido 80 millones de euros para crear empleo, riqueza y bienestar y que sea compartido. Con Marina de Empresas, ubicada en Valencia, hemos creado uno de los mayores polos de formación, emprendimiento e inversión de España, con una nueva generación de emprendedores y emprendedoras que con su esfuerzo y pasión están construyendo empresas y multiplicando la riqueza y empleo para la sociedad. Tras la restauración de la iglesia de San Nicolás, que se ha convertido en el cuarto monumento más visitado de Valencia, durante 2022 hemos seguido recuperando nuestro patrimonio como la iglesia de Santos Juanes en Valencia o el Palacio de Valeriola, que albergará el Centro de Arte Hortensia Herrero a partir de noviembre de 2023, además de seguir apoyando otros muchos proyectos. Continuamos apostando por el deporte con 2 equipos de básquet, tanto femenino como masculino, que se encuentran en la élite del baloncesto español, apoyando también a otros deportes y nuevas generaciones. Hemos logrado que el Maratón de Valencia sea el de más participantes de España, el tercer mejor tiempo del mundo y que, después de las fallas, a gran distancia, sea el acontecimiento que más turistas atrae a Valencia. También hacer especial mención a la labor de Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal Club de Fútbol, club que este año celebra su centenario. Y a la familia Gómez Serrano con su premio Patrocinio Gómez como su forma de devolver a la sociedad. Seguimos construyendo el Roig Arena, que será uno de los mejores recintos cubiertos de España para la celebración de multitud de eventos de distintos tipos y en el que la sociedad disfrutará de extraordinarias experiencias. Todos los accionistas, trabajadores y proveedores de Mercadona nos sentimos muy satisfechos de este gran legado para nuestros clientes y toda la sociedad.